El Noctilien. El laboratorio del dolor. Había una calma inquietante en los pasillos del complejo subterráneo. El zumbido suave de los ventiladores de alta tecnología, el retumbar de las puertas de acero cerrándose con precisión militar y el monótono resplandor de las luces fluorescentes que iluminaban cada rincón. Todo estaba perfectamente organizado, meticulosamente limpio, como si la estructura misma fuera una extensión de la fría lógica que guiaba sus oscuros experimentos. En ese lugar, el dolor no tenía cabida. O al menos, eso pensaban. El laboratorio era conocido en los círculos más secretos como el laboratorio del dolor. Su existencia, como muchas otras en los recovecos más sombríos de la ciencia, estaba ocultada a los ojos del público. Lo que se llevaba a cabo entre esas paredes no debía ser conocido, pero nadie se detuvo a preguntarse por qué. El proyecto comenzó como una promesa a la humanidad, o al menos eso decían los informes oficiales, una investigación para mejorar la resistencia de los soldados. El objetivo era claro, eliminar la percepción del dolor. Los militares habían presenciado demasiados traumas en el campo de batalla. Heridas que no se podían tratar a tiempo, personas que caían a causa de heridas que ni siquiera sentían. El dolor, decían, era un obstáculo para la supervivencia. Los científicos, siguiendo órdenes de una agencia gubernamental secreta, creyeron que lo que estaban haciendo era un bien para la humanidad. Los primeros sujetos de prueba fueron soldados reclutados voluntariamente, aunque se les ofreció una compensación económica considerable. Eran hombres jóvenes, en su mayoría, hombres robustos, entrenados para soportar el rigor físico y mental de la guerra. Ninguno de ellos sabía realmente lo que les esperaría. El experimento consistía en someter a los sujetos a una serie de intervenciones químicas y neurológicas diseñadas para bloquear la transmisión del dolor a través del sistema nervioso. A medida que pasaba el tiempo, los investigadores se dieron cuenta de que los sujetos comenzaban a experimentar una sensación de desconexión con su propio cuerpo. Al principio, los resultados parecían prometedores. Los soldados informaban que sus heridas, aunque graves, ya no les causaban malestar. Podían continuar luchando sin caer al suelo por el dolor. De hecho, algunos comenzaron a mostrar una resistencia impresionante, capaces de continuar combatiendo incluso después de perder partes de sus cuerpos. Pero los efectos secundarios fueron mucho más aterradores de lo que nadie había anticipado. Una tarde gris y nublada, uno de los sujetos comenzó a mostrar signos inquietantes. Se encontraba sentado frente a una mesa, y mientras los investigadores observaban desde el panel de vidrio, comenzó a rebanarse la piel del brazo con una navaja quirúrgica. Su rostro mostraba una calma impasible, casi como si estuviera haciendo algo tan trivial como cortar una fruta. La carne se desgarraba con cada movimiento, y sin embargo, no emitía ni un suspiro, ni un gemido. No sentía nada, o al menos eso pensaba. Los investigadores, asombrados, comenzaron a aumentar la dosis del tratamiento. Pensaron que sería necesario ajustar los niveles para que el bloqueo fuera más efectivo. Sin embargo, lo que sucedió después fue aún más perturbador. Al poco tiempo, los soldados que participaban en el experimento comenzaron a mutilarse a sí mismos con una frialdad inquietante. Casi todos ellos lo hacían sin la más mínima expresión emocional. Se cortaban, se perforaban la piel con objetos punzantes, arrancaban trozos de su propia carne, y todo mientras permanecían en completo silencio. El cuerpo humano, privado del dolor, no tiene un límite natural para protegerse. La mente, desconectada de las señales de alarma enviadas por el sistema nervioso, ya no podía frenar las acciones destructivas. No comprendían lo que estaban haciendo. En su mente, la realidad se había distorsionado. Un hombre, con una mirada vacía, arrancó sus propios dedos mientras miraba a los investigadores a través del cristal, sin inmutarse. Otros se cortaban las piernas, desgarrándose los músculos, hasta que sus extremidades colapsaban en charcos de sangre. No había gritos, solo la violencia de sus propias manos haciendo lo impensable.
Los científicos comenzaron a ver los efectos en sus registros. Los soldados se veían como sombras de sí mismos, sus cuerpos mutilados y destrozados, pero ellos seguían funcionando, caminando, incluso luchando. Ya no reconocían el dolor. Lo físico ya no tenía significado para ellos. No sabían qué tan dañados estaban, ni cómo sus cuerpos se desintegraban poco a poco. La mente humana había dejado de recibir las señales que indicaban peligro, y ahora no podían distinguir entre un pequeño rasguño y una amputación completa. Los resultados eran tan alarmantes que los investigadores comenzaron a dudar de lo que estaban haciendo. Lo que comenzó como una simple alteración química para bloquear el dolor se convirtió en un proceso que desbordaba cualquier control. Los soldados ya no eran humanos en el sentido en que entendemos la humanidad. Se habían convertido en máquinas de destrucción que no podían percatarse de su propia descomposición. No sentían dolor, pero tampoco sentían nada más. Un día, uno de los sujetos, al que los investigadores habían considerado estable, empezó a arrancarse la piel de la cara con sus propias manos. No porque estuviera sufriendo, sino porque había llegado a la conclusión de que su rostro no era más que una máscara innecesaria. Mientras la piel caía en pedazos sobre el suelo, su rostro se desfiguraba en una espantosa mueca de vacío. Pero él no entendía lo que hacía. No podía entender nada más que la acción misma de destruirse, como si su propio cuerpo fuera una entidad separada de él. Los científicos observaron, horrorizados, cómo el hombre continuaba, sin saber qué hacer para detenerlo. Cuando por fin lograron sedarlo, el soldado se desplomó en la mesa, con la cara desfigurada, pero su respiración era estable. Al principio, el dolor parecía haberse desvanecido, pero pronto se dieron cuenta de que lo peor era algo mucho más oscuro. Su mente había dejado de entender el concepto mismo de la integridad física. Los sujetos no solo habían perdido la capacidad de sentir dolor, sino también la de comprender la propia gravedad de sus actos. Y ese fue solo el comienzo. Este era el laboratorio del dolor. Un lugar donde se rompían las barreras entre el cuerpo y la mente. Un lugar donde ya no quedaba nada humano. El laboratorio se había convertido en un espacio más sombrío, si cabe. Las paredes, antes blancas e impolutas, ahora se veían manchadas de una sangre que no se podía limpiar. Los científicos, que antes se mantenían distantes y objetivos, comenzaron a mostrar signos de estrés, y sus rostros, tan marcados por la falta de sueño, ahora mostraban una mezcla de horror y resignación. La promesa de una medicina que revolucionaría la forma en que los soldados enfrentaban el campo de batalla se desmoronaba ante ellos. Pero aún no podían detenerse. Había demasiado en juego, demasiados recursos invertidos y demasiada esperanza detrás de aquel experimento. Sin embargo, los efectos de la droga y los procedimientos experimentales seguían empeorando con cada sujeto tratado. En su desesperación por comprender lo que estaba sucediendo, los investigadores decidieron realizar una evaluación más exhaustiva de los sujetos. Una de las noches, una de las pruebas más aterradoras tuvo lugar. Fue durante una sesión particularmente intensa, cuando uno de los soldados comenzó a mostrar comportamientos aún más inquietantes. Su nombre era John. Era uno de los más fuertes del grupo, alguien que había sobresalido en el entrenamiento físico y mental. Cuando fue reclutado para el experimento, los científicos lo vieron como el candidato perfecto, resistente, valiente y mentalmente preparado para enfrentar cualquier adversidad. Lo que sucedió a continuación, sin embargo, estaba más allá de cualquier expectativa. Durante una de las evaluaciones, los investigadores notaron que John parecía estar actuando de una manera inusualmente tranquila. Su comportamiento no coincidía con el de los demás, que se mostraban más erráticos e incontrolables. Sin embargo, pronto se dieron cuenta de que esa calma era una señal aún más aterradora. Mientras observaban sus signos vitales en la pantalla, notaron que su corazón latía con fuerza, pero su cuerpo no mostraba ninguna respuesta emocional a la situación en la que se encontraba. John estaba sentado frente a ellos, en una silla metálica, mirando al vacío con una expresión inexpresiva. A diferencia de los demás, no se cortaba ni se desgarraba la carne. No hacía nada.
Simplemente permanecía allí, inmóvil. Su mente parecía estar desconectada de su propio cuerpo, como si ya no fuera dueño de él. Sin embargo, los monitores mostraban algo diferente. El soldado comenzó a desangrarse lentamente, sin moverse. No sentía la herida, ni la pérdida de sangre. No sentía nada. Cuando los científicos se acercaron para examinarlo, uno de ellos intentó hablar con él. «John, ¿te sientes bien? ¿Puedes decirme algo?», le preguntó con voz temblorosa. Pero el soldado no respondió. Su mirada estaba perdida, fija en algún lugar lejano, más allá de lo que cualquier humano podría comprender. Su piel palidecía rápidamente, pero aún no se quejaba. Fue entonces cuando uno de los científicos, el Dr. Larsen, decidió que debía hacer algo más para verificar la extensión del daño. Con una expresión decidida, se acercó a John y comenzó a realizar un procedimiento quirúrgico en su pierna. Lo hizo sin anestesia, sin el más mínimo intento de hacerle sentir dolor. Mientras el bisturí cortaba la carne del soldado, él permaneció en silencio, sin mostrar ninguna reacción. Pero lo más perturbador no fue el hecho de que el soldado no sentía nada. Lo peor fue lo que sucedió después. A medida que la carne se desgarraba y las heridas se volvían más profundas, los monitores comenzaron a mostrar datos extraños. El cerebro de John no solo dejaba de responder al dolor, parecía estar procesando las heridas de una manera completamente diferente. No solo no sentía el daño, sino que, en su estado de desconexión mental, su cuerpo no registraba las señales vitales de peligro. «Esto no tiene sentido», murmuró el Dr. Larsen, observando la pantalla, preocupado por los resultados. Su cuerpo sigue funcionando, pero su cerebro está en un estado completamente diferente. John comenzó a moverse lentamente, como si el dolor no fuera más que una distracción innecesaria. Miró hacia el Dr. Larsen, sus ojos vacíos, pero en ellos había una especie de vacío tan profundo que parecía reflejar la inmensidad del universo. No estaba allí. No estaba en ningún lado. Y luego, con una tranquilidad espantosa, comenzó a arrancarse la piel de su propio brazo. Lo hacía con calma, como si fuera una tarea rutinaria, sin apuro, sin terror, solo una acción mecánica. El Dr. Larsen intentó detenerlo, pero cuando se acercó, John lo miró sin entender. Solo continuó, quitándose trozos de su carne y arrojándolos al suelo. Los científicos comenzaron a comprender que el experimento había dado un giro irreparable. Lo que estaban observando no era solo la pérdida del dolor, sino una total desconexión entre la mente y el cuerpo. Lo peor no era la mutilación, sino que los soldados ya no comprendían lo que les ocurría. Eran simplemente cuerpos vacíos, que caminaban y actuaban sin ningún tipo de comprensión sobre el sufrimiento, el daño o la muerte. En los días siguientes, los efectos en los sujetos fueron aún más devastadores. Uno de los hombres comenzó a arrancarse las uñas de las manos, una a una, mientras se reía. Otro sujeto, sin previo aviso, empezó a cortar su abdomen, extendiendo la incisión hasta sus órganos internos. Pero lo peor de todo fue lo que sucedió con los ojos. Un soldado, al ver su propio reflejo en el cristal, comenzó a desgarrarse los ojos con los dedos. No sentía nada, y no entendía lo que hacía. Cuando los investigadores lo sedaron, su rostro estaba irreconocible, pero su cuerpo seguía funcionando. Los monitores seguían mostrando signos vitales estables. La situación comenzó a descontrolarse por completo. Los investigadores ya no podían distinguir entre los sujetos y los monstruos que se habían creado. Estaban atrapados en una espiral de desesperación, sin saber si había alguna manera de revertir lo que habían desatado. El dolor ya no era el enemigo. Era la ausencia de él lo que les condenaba. Mientras los soldados vagaban por los pasillos del laboratorio, mutilados, desfigurados, sin identidad ni sentido, los científicos se dieron cuenta de que, al eliminar el dolor, habían borrado algo mucho más importante, la humanidad. El laboratorio del dolor ya no era solo un lugar de experimentación.
Se había convertido en una prisión sin salida, una zona donde las mentes rotas de aquellos que alguna vez fueron seres humanos vagaban sin rumbo, sin comprender ni el daño ni la compasión. Y lo peor de todo, es que nadie sabía cómo detenerlo. No había vuelta atrás. La descomposición del proyecto fue inevitable. Nadie pudo prever lo que se avecinaba. Los monitores seguían registrando datos, pero nada parecía tener sentido. Los científicos, algunos visiblemente envejecidos por las semanas de horror, comenzaban a perder la esperanza. Los sujetos, los soldados, los que antes fueron humanos, no eran más que cuerpos vagabundos, errantes y dañados. Habían sido privados del dolor, sí, pero también de todo sentido de sí mismos. Los pasillos del laboratorio, que alguna vez fueron limpios y ordenados, ahora estaban cubiertos de sangre, de carne arrancada, de fragmentos de hueso. Había trozos de piel, uñas rotas, órganos que ya no formaban parte de los cuerpos. La escena parecía sacada de una pesadilla que los científicos no podían despertar. Ni siquiera podían salir, pues el lugar estaba sellado herméticamente para evitar que lo que sucedía allí llegara al exterior. El Dr. Larsen, el principal investigador del proyecto, se encontraba sentado frente a su escritorio, mirando fijamente la pantalla de su computadora. Había decidido investigar una última vez los datos obtenidos. Había algo en ellos, algo que no podía descifrar. Los sujetos seguían vivos, pero su comportamiento ya no era el de seres humanos. La conexión entre cuerpo y mente se había desvanecido por completo. La mente de los soldados parecía haberse disuelto, vaciada de todo lo que alguna vez los había hecho humanos. Pero había algo más. Algo que no entendía. A medida que miraba los datos, comenzó a darse cuenta de una anomalía. El patrón de actividad cerebral en los sujetos, aunque disfuncional, no desaparecía. Había una constante, una línea de actividad que no cesaba. Una especie de latido, una pulsación. Aparentemente aleatoria, pero persistente. En ese momento, uno de los soldados, un joven llamado Matthew, entró en la sala sin previo aviso. Su rostro, una vez juvenil y saludable, ahora era una máscara de carne y sangre. Sus ojos, que antes mostraban vida, ahora eran dos vacíos opacos, desbordando con un color amarillento que parecía reflejar algo más allá de la oscuridad. No emitió sonido alguno al ingresar, pero el Dr. Larsen lo miró de reojo, consciente de su presencia. Matthew caminó lentamente hacia la mesa, dejando detrás de él un rastro de sangre que se extendía como una línea que se desvanecía en el aire. Sin una palabra, sin una acción específica, se detuvo frente al Dr. Larsen. No había odio ni agresión en su mirada. Había, si acaso, una especie de vacío absoluto. Era como si ya no comprendiera lo que era. O, peor aún, como si no le importara. El Dr. Larsen, incapaz de apartar la vista de ese rostro desfigurado, sintió una opresión en el pecho. En su mente, una idea comenzó a germinar, una idea que le heló la sangre. Los sujetos ya no solo carecían de dolor. Habían perdido la capacidad de comprender lo que significaba vivir. ¿Qué sucedía cuando un ser humano ya no entendía la diferencia entre el dolor y la muerte? ¿Qué pasaba cuando la mente se desconectaba tan completamente que incluso el miedo se desvanecía? El Dr. Larsen levantó la mirada hacia Matthew, incapaz de decir una palabra. Fue entonces cuando el joven soldado extendió su brazo, colocando su mano en el borde de la mesa. Al principio, el Dr. Larsen pensó que iba a pedir algo. Sin embargo, al mirar más de cerca, vio que Matthew no tenía ningún tipo de intención. Su brazo comenzó a temblar levemente, y luego, sin ningún esfuerzo, se arrancó el dedo meñique de la mano con los dientes. Lo hizo con calma, sin prisa, y sin ningún atisbo de sufrimiento. Dejó caer el dedo sobre la mesa, mirándolo brevemente antes de dejar que su mano se colapsara por completo. Luego, levantó la cabeza, mirando al Dr. Larsen con esa expresión vacía, como si le estuviera ofreciendo algo intangible. El Dr. Larsen no pudo soportarlo más.
Se levantó de su silla y retrocedió lentamente, sintiendo cómo su estómago se revolvía ante la imagen de aquel hombre sin humanidad. Todo lo que había construido, toda la teoría, los años de estudio, se desmoronaban en ese instante. No había manera de entender lo que estaba sucediendo. Ni siquiera sabían si los sujetos seguían siendo personas. Había algo tan profundamente desolador en ese vacío que el dolor físico parecía una bendición comparado con lo que se había desatado. En ese momento, un sonido extraño comenzó a filtrarse en la sala. Era sutil, como un murmullo, un eco distante, pero luego se fue intensificando. El sonido no era proveniente de fuera del laboratorio, sino de dentro. Los monitores comenzaron a emitir señales erráticas, pero los datos no se alineaban. Los científicos comenzaron a escuchar un susurro, bajo y distante, pero al mismo tiempo inconfundible. Era como si los soldados, de alguna manera, estuvieran empezando a comunicarse entre ellos. El murmullo se volvía cada vez más fuerte, y pronto se convirtió en algo similar a una serie de voces. Voces distorsionadas, apenas comprensibles, que llenaban la habitación con un ritmo frenético. El Dr. Larsen comenzó a revisar las pantallas con desesperación. Los sujetos estaban en una especie de trance colectivo. El murmullo se hacía cada vez más claro, pero no eran palabras humanas. Eran algo diferente, como si fuera un reflejo de algo más, una conciencia colectiva formada por las mentes rotas de esos hombres. ¿Qué está pasando?, murmuró el Dr. Larsen, retrocediendo hacia la pared, incapaz de comprender lo que veía. Los datos que aparecían en la pantalla mostraban un patrón que no pertenecía a nada que él conociera. Los cerebros de los soldados, vacíos de todo lo humano, ahora parecían estar conectados entre sí. Una sombra cruzó la puerta del laboratorio. Un grupo de soldados desfigurados entró lentamente en la sala, sus cuerpos mutilados pero funcionales. Se alinearon, uno tras otro, mirando al Dr. Larsen con sus ojos vacíos. Y, al unísono, comenzaron a hablar en un idioma que no podía ser entendido. El laboratorio del dolor, que había comenzado como una promesa de eliminar el sufrimiento humano, se había convertido en un lugar donde la humanidad misma había dejado de existir. Los soldados ya no eran humanos, y las mentes que alguna vez fueron suyas estaban atrapadas en un ciclo infinito de desesperación y vacío. En ese laboratorio, el dolor ya no existía. Solo quedaba el eco de lo que alguna vez fue. Y los científicos, atrapados en la pesadilla que ellos mismos habían creado, comprendieron demasiado tarde que no había vuelta atrás. El murmullo continuó. Y el vacío que quedó fue aún más aterrador que cualquier sufrimiento que pudieron haber causado. El complejo del laboratorio del dolor fue finalmente cerrado, sellado herméticamente con una capa de burocracia que escondía su verdadero propósito. Nadie habló de lo que sucedió en sus entrañas, y los registros fueron destruidos, cuidadosamente borrados para que el mundo nunca supiera lo que había ocurrido en sus pasillos, lo que se había desatado en los cuerpos y mentes de aquellos que una vez fueron humanos. Los científicos que habían sobrevivido a la pesadilla se desvanecieron en el olvido, sus nombres borrados, sus mentes quebradas por lo que habían presenciado. Pero el laboratorio seguía allí, esperando. Nadie se atrevió a acercarse, aunque la estructura aún permanecía intacta, oculta bajo capas de concreto y metal, bajo montañas de mentiras que cubrían el hecho de que el horror nunca había cesado. Los soldados, aquellos hombres mutilados, despojados de todo lo que los hacía humanos, no murieron. No fueron liberados. En su lugar, continuaron viviendo en la oscuridad, vagando en el vacío de su propia existencia, sin sentir dolor, pero tampoco sin esperanza. Algunos dicen que los ecos de sus voces aún se pueden escuchar en las noches más silenciosas, cuando el viento sopla de una manera extraña, como si trajera susurros de los rincones más profundos del infierno. El murmullo se dice que es interminable, un llamado que no tiene forma, una mezcla de recuerdos rotos que no pueden ser apagados. El lugar sigue siendo un sitio olvidado, al que nadie se atreve a acercarse. Pero hay quienes afirman que las luces, aunque apagadas, todavía brillan débilmente a través de las grietas del viejo edificio.
que las paredes, aunque cubiertas por el polvo y el paso del tiempo, guardan secretos en sus entrañas. Que el dolor, en su ausencia, ha trascendido y se ha convertido en algo mucho peor. Y en las noches más oscuras, cuando el viento susurra a través de las rendijas, algunos aseguran escuchar un nombre que no deberían conocer. Un nombre que pertenece a aquellos que ya no están, pero que nunca se fueron. El laboratorio del dolor nunca dejará de existir. Porque en su interior, en lo más profundo de las mentes rotas que allí se encuentran, algo aún sigue esperando, algo que nunca murió. Y, tal vez, nunca lo hará. Quizá, solo quizá, nunca hubo un final para esta historia. Los jardines humanos. En lo profundo de un laboratorio oculto en las colinas, donde el sol apenas tocaba la tierra, se llevó a cabo uno de los experimentos más perturbadores y oscuros que la humanidad jamás había concebido. El proyecto biogénico, como lo llamaban sus creadores, prometía una revolución en la ciencia botánica, una fusión jamás vista entre el ADN humano y el de las plantas. La idea era simple, en teoría, pero escalofriante en la práctica. El objetivo era crear seres híbridos, criaturas que combinaran las características humanas y vegetales. Pero lo que los científicos no esperaban era que este experimento no solo los cambiaría a ellos, sino a todos los que alguna vez escucharan hablar de ello. Era una mañana gris, la niebla cubría la superficie del laboratorio y el aire denso parecía más una prisión que un espacio destinado al avance científico. En el interior del edificio, la máquina principal del experimento zumbaba como una bestia hambrienta. Las luces de neón titilaban, casi como si intentaran apartar las sombras que acechaban las esquinas de la habitación. La sala principal era grande, llena de estanterías con frascos que contenían sustancias viscosas y coloridas. El lugar parecía más una morgue de experimentos fallidos que un laboratorio de innovación científica. El líder del proyecto, el Dr. Elias von Deren, un hombre de cabello canoso y mirada enloquecida, observaba con obsesión las pantallas que mostraban los avances de la modificación genética. En su mente, no había dudas de que su trabajo sería el siguiente gran paso en la evolución humana. Sus asistentes, en su mayoría científicos jóvenes y ambiciosos, se veían nerviosos, desconcertados incluso, por el giro que estaba tomando la investigación. Algunos ya comenzaban a sentir que lo que hacían estaba cruzando una línea moral que no podían borrar, pero el Dr. von Deren los mantenía en silencio, apenas con palabras amables, como si los convenciera de que solo su genio podría salvar el mundo. La base del experimento era la modificación del ADN humano. Las células humanas extraídas de voluntarios fueron mezcladas cuidadosamente con el material genético de plantas tropicales altamente resistentes. El proyecto no solo buscaba fusionar los códigos genéticos, sino también estudiar cómo los humanos podían adquirir las capacidades de las plantas, fotosíntesis, adaptación a ambientes extremos y quizás la inmortalidad. Sin embargo, nadie había considerado lo que sucedería cuando los seres creados no solo adquirieran características vegetales, sino que también mantuvieran la conciencia humana, el dolor, la percepción, la angustia, pero sin movimiento. Los primeros sujetos de prueba, los esquejes, fueron sometidos a la modificación genética bajo condiciones estrictamente controladas. Eran personas de entre 18 y 35 años, seleccionadas por su salud física. A ellos les inyectaron una mezcla de células vegetales que se fusionaron con su propio ADN. Los científicos observaron con fascinación mientras los cuerpos de los sujetos comenzaban a mostrar cambios. Lo que ocurrió a continuación fue un horror indescriptible. Los sujetos comenzaron a mostrar señales de crecimiento inusual. En la piel de cada uno de ellos, brotaron pequeñas ramificaciones que, al principio, parecían inofensivas. Sin embargo, a medida que el proceso avanzaba, los brazos y las piernas de los sujetos se convirtieron en troncos gruesos y arrugados, cubiertos por una capa de musgo verde. La piel humana fue reemplazada por una corteza que creció como una costra alrededor de sus cuerpos, atrapando sus músculos y órganos en un estado de rigidez que les impedía moverse. Sus ojos, por supuesto, seguían intactos. Ojos humanos,
grandes, aterradores, llenos de pavor. Y lo más espeluznante de todo era que, a pesar de la vegetación que los invadía, sus cerebros seguían funcionando. Pronto, los sujetos comenzaron a expresar signos de conciencia. Sus bocas no podían moverse, pero sus mentes estaban despiertas. Podían ver, oír y, lo peor de todo, sentir cada cambio en su cuerpo. El proceso de fotosíntesis no era perfecto, su piel producía una energía vegetal que, aunque les otorgaba cierta vitalidad, también les provocaba un dolor insoportable, como si cada célula de su ser estuviera en constante expansión. Las raíces que habían comenzado a salir de sus cuerpos se extendían hacia el suelo, buscando nutrientes, pero también causaban espasmos horribles, ya que eran como tentáculos que los mantenían conectados a la tierra. Una noche, el Dr. Bonderen y su equipo observaron las pantallas que mostraban los signos vitales de los sujetos. Uno de ellos, a quien llamaron esqueje 3, comenzó a agitarse. No podía moverse, pero los monitores mostraban que sus ojos se movían frenéticamente, como si estuviera intentando escapar. Su respiración, aunque débil, se aceleraba. El Dr. Bonderen, entusiasmado por el progreso, le dio una orden a su asistente para que ajustara los parámetros de la máquina. Fue en ese momento que sucedió lo impensable. Un grito, profundo y desgarrador, resonó en la habitación. No era un sonido humano, ni tampoco el susurro de una planta. Era un lamento nacido del sufrimiento de un ser consciente atrapado en un cuerpo extraño. El esqueje 3 estaba sufriendo, y no podía hacer nada para detenerlo. El dolor era insoportable, como si estuviera ardiendo por dentro, pero sin poder hacer ni el más mínimo movimiento para aliviarlo. De repente, una de las ramas que se extendía de su torso comenzó a retorcerse, liberando una especie de savia espesa y oscura que caía al suelo como si fuera sangre. Los monitores comenzaron a fallar y las luces titilaron con un zumbido eléctrico que estremeció a todos en la sala. El dolor de esqueje 3 se convirtió en un ciclo interminable de sufrimiento físico y emocional. El Dr. Bonderen miró fijamente la pantalla, completamente inmóvil, como si de alguna manera estuviera viendo la evolución de su propia condena. Los ojos de los sujetos, cada uno de ellos, brillaban con un terror profundo. A lo lejos, en sus mentes, comenzó a sonar un susurro, un pensamiento colectivo que los unía en la agonía. ¿Por qué nos hicieron esto? El experimento había cruzado un límite imposible de regresar. Los seres, fusionados entre hombre y planta, no solo existían, sino que sentían. Y en su sufrimiento, se convertían en algo más oscuro, más terrorífico. Algo que jamás debía haberse creado. Algo que jamás debía haber sido concebido. Mientras los científicos miraban en horror, una pequeña hoja comenzó a brotar en el cabello de esqueje 3, casi como un simbolismo macabro de lo que se había hecho con ellos. El experimento había fracasado, pero de una forma mucho peor de lo que cualquier palabra podría describir. La calma que precedió al desastre fue más aterradora que el mismo horror que los científicos se encontraban observando. Tras el desgarrador grito de esqueje 3, la sala se sumió en un silencio sepulcral, donde solo el sonido sordo de los monitores interrumpía la quietud. El Dr. Bonderen permaneció inmóvil frente a la pantalla, su rostro pálido, los ojos abiertos como si no pudieran comprender lo que había sucedido. Los otros miembros del equipo no sabían si deberían gritar, correr o, peor aún, continuar con el experimento. Un aire de desesperación y confusión se apoderó de ellos, pero ninguno se atrevió a hablar. El sufrimiento de los sujetos no se limitaba solo al físico. La mente de los esquejes estaba atrapada en un ciclo interminable de angustia. Sus ojos, fijos y desorbitados, brillaban con la luz opaca de la tortura psicológica, mientras sus cuerpos vegetales permanecían inamovibles. A pesar de la fusión genética, sus cerebros continuaban funcionando a plena capacidad, y con ello, su capacidad para sentir, para comprender lo que les había sucedido. El Dr. Bonderen, aunque consciente del desastre, no podía dejar de observar. Su obsesión por el proyecto lo había cegado por completo. Pensó,
por un momento, que tal vez la ciencia nunca llegaría a comprender completamente las consecuencias de su intervención. Pero la ciencia era su Dios y debía seguirla hasta el final, sin importar lo que hubiera que sacrificar en el proceso. Con una leve temblorosa sonrisa, giró hacia uno de los asistentes, un joven llamado Isaac, que observaba en horror las imágenes de los sujetos en las pantallas. ¿Qué has hecho, Isaac? ¿Por qué no arreglas los monitores? Esto es solo el principio, ordenó, mientras sus ojos brillaban con una excitación peligrosa. Isaac, aunque aterrado, intentó mantener su compostura. Sus manos temblaban mientras tocaba los controles, pero el pánico lo estaba superando. No podía dejar de pensar en las consecuencias de lo que estaba presenciando. Cada movimiento de los esquejes era un recordatorio de la monstruosidad que habían creado. De repente, el cuerpo de esqueje 3 comenzó a agitarse con un espasmo violento. La savia oscura que había brotado de su torso se volvió más espesa, y los músculos rígidos de su cuerpo comenzaron a hincharse, como si la presión interna estuviera a punto de estallar. Las raíces que emergían de su cuerpo comenzaron a retorcerse como serpientes, buscando una salida, como si estuvieran intentando arrancarse a sí mismas de su ser, pero sin éxito. Los ojos del sujeto se desplazaron de un lado a otro, su mente atrapada en el caos. El monitoreo de los signos vitales de los sujetos de prueba indicaba una anomalía. Las lecturas eran erráticas, las constantes vitales fluctuaban en un rango mortal. Algo estaba completamente fuera de control. ¿Qué demonios está pasando?, murmuró Isaac, retrocediendo un paso, asustado, mientras la visión de las cámaras mostraba cómo los cuerpos de los otros esquejes comenzaban a experimentar síntomas similares. Los troncos retorcidos de sus torsos palpitaban, como si estuvieran a punto de desgarrarse. Las hojas, que de un principio parecían ser simples ornamentaciones, ahora se extendían hacia afuera, cubriendo su cuerpo entero en un grotesco despliegue de vegetación. Los ojos de todos los sujetos brillaban con una mezcla de desesperación y dolor. Pero lo más aterrador estaba por suceder. A medida que las raíces de los esquejes se hundían más profundamente en el suelo, comenzaron a liberar una especie de toxina. El aire se volvió más denso, impregnado con un aroma a tierra podrida y un sabor metálico que calaba en la garganta. La sala de observación se inundó de un espeso vapor verdoso, como si algo fuera a brotar desde el mismo suelo. Los científicos tosieron, la atmósfera pesada y viciada dificultaba la respiración. Nadie entendía lo que estaba sucediendo, y ninguno de ellos se atrevió a salir de la sala. El Dr. von Deren seguía adelante con su obsesión, pero un miedo creciente comenzó a apoderarse de él. De repente, uno de los esquejes comenzó a emitir un sonido bajo, como si algo estuviera desgarrándose desde dentro. Era un ruido de ruptura. La corteza que recubría su piel se agrietó y comenzó a desmoronarse en fragmentos. Pero eso no fue lo peor. Lo peor fue el sonido que siguió. Un grito, o lo que podría llamarse un grito, emergió de su boca sellada, una vibración extraña que parecía retumbar en las paredes. El Dr. von Deren quedó paralizado al escuchar el lamento, un chillido que no parecía humano, pero que definitivamente provenía de un ser consciente. La criatura atrapada dentro de ese cuerpo vegetal estaba sufriendo una agonía indescriptible, y todo el laboratorio pudo escuchar cómo se retorcían las entrañas de este ser híbrido. El Dr. von Deren, en su desesperación por controlar la situación, apretó un botón en el panel de control. La maquinaria que mantenía a los sujetos en su estado inmóvil comenzó a funcionar a toda velocidad, intentando estabilizar las condiciones. Pero nada funcionó. En lugar de detener el proceso, las máquinas hicieron que los cuerpos de los esquejes se expandieran aún más, desbordándose de su propio ser. El cuerpo de esqueje 3 comenzó a volverse transparente, como si la materia que lo formaba estuviera disolviéndose en la nada. La piel se desintegró, dejando expuestos los órganos humanos ahora envueltos en una capa de musgo negro y podredumbre. La figura humana que había sido reemplazada por la vegetación, ahora se mezclaba con ella, convirtiéndose en una aberración de la naturaleza. En ese momento, un grito de terror rasgó el aire.
El proceso de fotosíntesis, al principio una simple curiosidad científica, había transformado el cuerpo de los esquejes en algo mucho más mortal. La savia que fluía por sus venas ahora se había vuelto corrosiva y comenzó a filtrarse en el aire. Las raíces, ahora inmensas y tentaculares, se extendían por todo el laboratorio, atravesando el suelo y las paredes, buscando algo más que la simple vegetación. Buscaban sangre, buscaban vida. «Tenemos que salir de aquí, rápido», gritó Isaac, mientras intentaba salir corriendo, pero los cables y raíces comenzaron a rodearlos, envolviéndolos en una prisión vegetal. No había forma de escapar. El laboratorio, que alguna vez había sido un santuario para los avances científicos, ahora era una trampa mortal. La creación de los esquejes, esos horribles seres híbridos, había alterado el equilibrio del laboratorio, convirtiéndolo en un organismo con vida propia, cuyo único objetivo era propagarse y consumir todo a su paso. Mientras las luces comenzaban a parpadear en el caos, los últimos vestigios de humanidad dentro de los esquejes quedaron en silencio. Ya no gritaban. Ya no se movían. Solo quedaba un vacío, una sensación de pérdida, como si todo lo que quedaba de ellos estuviera atrapado en un eterno estado de agonía. Las raíces seguían buscando, extendiéndose, tocando cada rincón del laboratorio con una invasión silenciosa. El Dr. von Deren, sumido en su propia creación, comenzó a comprender algo que había ignorado desde el principio: no había vuelta atrás. Había cruzado un límite que la ciencia nunca debió traspasar. Y, aunque no lo supiera aún, ya no solo el laboratorio estaba condenado. La semilla de su monstruosidad se había esparcido más allá de esas paredes. La invasión vegetal se extendió más rápido de lo que cualquier científico en su sano juicio habría podido anticipar. Las raíces que surgían del suelo del laboratorio ya no se limitaban a las paredes, ahora trepaban por los conductos de ventilación, se infiltraban en el sistema eléctrico y rodeaban los cuerpos de los esquejes, como si fueran tentáculos buscando alimentarse del último vestigio de energía humana que quedaba en ellos. El Dr. von Deren, que durante años se había considerado un pionero de la ciencia, un hombre cuya visión daría forma al futuro de la humanidad, ahora observaba aterrorizado cómo su creación se descontrolaba de forma irreversible. El horror que había desatado era mucho más grande de lo que cualquiera de los asistentes o incluso él mismo, en su egoísmo, había podido imaginar. Los esquejes, esas criaturas híbridas nacidas de la fusión entre humanos y plantas, ya no eran solo sujetos de prueba, se habían convertido en algo más, algo que no podía ser detenido. La savia corrosiva que emergía de sus cuerpos se desbordaba por las rendijas, cubriendo el suelo con una capa viscosa y nauseabunda. Aquella sustancia era más que un simple fluido biológico, era la esencia misma de la tortura. Cada gota que caía parecía llevar consigo un peso insoportable, como si todo lo que tocara se corrompiera, se desintegrara y quedara marcado para siempre. El aire estaba impregnado con el espeso olor a tierra podrida, con un toque metálico que hacía que la garganta se cerrara. Respirar era una batalla, y cada respiración más difícil que la anterior. Isaac, uno de los asistentes más cercanos al Dr. von Deren, observaba en pánico cómo las raíces creaban un tejido imparable que se expandía por cada rincón del laboratorio. Las máquinas que antes habían mantenido el control sobre los esquejes ahora emitían un sonido sordo, como si se estuvieran destruyendo a sí mismas. Las luces se apagaron por completo, dejando el lugar sumido en una oscuridad que solo era interrumpida por el débil resplandor de las pantallas de las computadoras que parpadeaban sin cesar. El silencio fue reemplazado por el sonido de la savia que se deslizaba por el suelo y el crujir de la corteza de los esquejes que seguían agitando sus cuerpos inmóviles. De repente, el Dr. von Deren comenzó a caminar en círculos, como si la desesperación no hubiera enloquecido aún más. Su rostro estaba desencajado, marcado por el sudor y el miedo. «Esto no es posible», murmuraba para sí mismo, mientras sus dedos temblorosos tocaban las pantallas. Pero nada podía arreglar lo que había hecho. Los esquejes ya no eran simples experimentos, habían trascendido a algo que ni la ciencia ni la ética podían entender. La angustia de aquellos seres atrapados en sus propios cuerpos ahora se había convertido en algo mucho peor, algo casi palpable en el aire.
La primera víctima de la mutación fue Isaac. Las raíces, en su imparable expansión, lo atraparon antes de que pudiera hacer nada. Intentó liberarse, pero la fuerza de la vegetación era inhumana. Las ramas se enroscaban alrededor de sus piernas, apretando con una presión que no parecía tener fin. El dolor lo atravesó como un rayo. La savia que se filtraba en su piel le quemaba como ácido, pero lo peor era la sensación de que algo lo estaba arrastrando, no hacia la muerte, sino hacia una existencia mucho más horrible. Los esquejes, aquellos monstruos vegetales, no eran simplemente productos de la ciencia. Eran entidades conscientes, con la capacidad de sentir todo lo que les ocurría. Ahora, sus cuerpos, al igual que los de Isaac, se fusionaban en una entidad aún más poderosa, más aterradora. Un sonido espeluznante, como si se tratara de un susurro lejano, comenzó a llenar la habitación. No era humano, pero no podía dejar de sentirse como algo cercano a un lamento, algo que representaba el sufrimiento de todos los seres atrapados en esa pesadilla. Los ojos de los esquejes se movían de un lado a otro, sus pupilas dilatadas, sus bocas incapaces de emitir ningún sonido, pero sus mentes eran conscientes, atrapadas en ese ciclo eterno de agonía. «Ayúdanos. Libéranos», resonaba en la mente de cada uno de los que aún podían pensar. Pero el horror no solo era físico, también era mental. Isaac, ahora envuelto completamente en las raíces, comenzó a gritar, pero su voz fue silenciada rápidamente por el crecimiento de la vegetación que lo devoró poco a poco. Pero no moría. Su cuerpo no moría. Se mantenía consciente mientras las ramas lo atravesaban, lo desgarraban, lo consumían. En su interior, sentía como cada fibra de su ser se deformaba, como si su humanidad se desmoronara, reemplazada por algo que no comprendía. La última imagen que tuvo antes de que el dolor lo sumiera fue la del Dr. Von Deren, observando en silencio, incapaz de hacer nada. El caos no tardó en expandirse más allá de los límites del laboratorio. Las raíces que se extendían por las paredes comenzaron a abrirse paso hacia el exterior, atravesando el edificio como una plaga descontrolada. La vegetación comenzó a brotar en las afueras, en el suelo y las paredes, cubriéndolo todo, como si el propio laboratorio fuera una semilla plantada en la tierra que, finalmente, había comenzado a crecer de forma exponencial. Las calles cercanas al laboratorio se llenaron de una extraña niebla verde, como si el aire mismo estuviera siendo contaminado por la creación del Dr. Von Deren. Pero lo más perturbador de todo era lo que sucedía con los esquejes que quedaban en el laboratorio. Los que aún quedaban atrapados, desbordados por la vegetación, comenzaron a desarrollar una forma aún más grotesca de conciencia. No podían moverse, no podían hablar, pero podían comunicarse entre sí. No había palabras, solo pensamientos desesperados que se conectaban, una mente colectiva nacida del sufrimiento y la desesperación. ¿Qué hemos hecho?, se preguntaban, ¿por qué no nos mataron? El dolor nunca cesaba. Era como si estuvieran condenados a existir en un estado intermedio entre la vida y la muerte, sin esperanza de liberación. El mundo exterior, ajeno a lo que ocurría dentro de ese laboratorio maldito, comenzaba a percatarse de los extraños fenómenos que emergían del suelo, pero no sabían que todo lo que estaba ocurriendo había sido causado por la mano de un hombre que había decidido alterar el curso natural de la vida. Finalmente, el Dr. Von Deren, al igual que Isaac, quedó atrapado. Su mente, antes brillante y decidida, ahora era una sombra, desbordada por el horror de su propia creación. Mientras las raíces lo envolvían, comenzó a comprender la magnitud de su error. Y en ese momento de desesperación, la planta que había ayudado a engendrar comenzó a tomarlo. Lo absorbió. No hubo gritos, ni dolor. Solo el vacío, el silencio, la nada. Al final, el laboratorio fue consumido por la vegetación. El Dr. Von Deren, los esquejes, el equipo de científicos, todo quedó atrapado en una amalgama de carne, vegetación y savia. Nadie quedó para contar la historia. El proyecto biogénico no fue solo un experimento fallido. Fue la creación de una pesadilla que ni la ciencia ni la moral pudieron detener. Y,
como sucede con todas las malas decisiones, los ecos del sufrimiento de los esquejes, atrapados entre las raíces, nunca dejarán de resonar en las mentes de aquellos que alguna vez se atrevieron a escuchar el susurro de la naturaleza. Años después, el lugar donde alguna vez se erigió el laboratorio de los jardines humanos quedó en ruinas, una sombra de lo que fue. Nadie se atrevió a acercarse, y la zona fue oficialmente marcada como una zona de exclusión, rodeada por cercas y advertencias. El gobierno, en un intento de borrar los rastros de los horrores ocurridos, destruyó cualquier archivo relacionado con el proyecto biogénico. Pero el terreno no quedó vacío. Con el paso de los años, algo comenzó a brotar del suelo. Aquella vegetación, resultado de la fusión de los esquejes y la tierra contaminada por la savia corrosiva, volvió a crecer, más densa y más oscura. Nadie pudo identificar las plantas que emergían del suelo, pero todas parecían estar vivas, conscientes, como si la tierra misma hubiera absorbido los recuerdos y los sufrimientos de aquellos que allí perecieron. En las noches más oscuras, aquellos que osaban acercarse aseguraban escuchar un susurro extraño en el viento. Un lamento bajo, lleno de desesperación, como si el mismo terreno estuviera gritando por la agonía de los seres atrapados en él. Y en los lugares más oscuros de la selva que había crecido, algunos juraban haber visto formas, figuras indistinguibles que observaban en silencio, recordando una humanidad que nunca podrían recuperar. El vacío de la ciencia no tiene límites, y aquellos que intentan desafiar las reglas de la naturaleza terminan siendo devorados por su propia creación. Los jardines humanos no son solo una historia, son una advertencia. Y en lo profundo de la oscuridad, los esquejes siguen esperando. El proyecto de piel sintética. El proyecto de piel sintética comenzó con un sueño. Un sueño de crear una piel regenerativa, una tecnología capaz de devolverle la humanidad a aquellos que habían sufrido quemaduras devastadoras, heridas irremediables o deformaciones severas. El sueño era simple, regenerar la piel, una segunda oportunidad para los cuerpos rotos. Pero en los oscuros pasillos de la instalación, la línea entre la ciencia y la locura se desdibujó lentamente, dejando atrás un rastro de horror indescriptible. El laboratorio estaba ubicado en una zona remota, alejada de la vista pública, donde los científicos operaban con absoluta autonomía, sin la presión de los medios ni la moralidad que podía frenar su investigación. Se les conocía solo por sus iniciales, ELG, Equipo de Investigación en Logística Genética. Bajo el liderazgo del Dr. Ulrich Grab, un hombre que había dedicado su vida a la regeneración celular, la investigación avanzaba a un ritmo inquietante. El proyecto estaba financiado por el gobierno y respaldado por una cantidad obscena de dinero, en su mayoría destinado a fines militares, lo que proporcionaba una capa adicional de secretismo. La idea era clara, utilizar células madre para crear una nueva capa dérmica capaz de regenerarse por sí misma. Los resultados iniciales fueron prometedores. La piel sintética podía restaurar la integridad de las capas epidérmicas, pero la parte más intrigante de su trabajo radicaba en la regeneración de la dermis y las estructuras subyacentes. Era como crear una segunda piel que no solo cubriera, sino que integrara la anatomía humana a nivel celular. Esto, pensaban, les permitiría, algún día, reemplazar órganos dañados, músculos desgarrados y huesos fracturados. El primer voluntario fue alguien que nadie esperaba. Un hombre llamado Henry, un vagabundo que había sido encontrado por el equipo en condiciones deplorables, casi desnutrido, sin familia ni hogar. No tenía nada que perder, o al menos eso pensaban los científicos. Henry aceptó el experimento, su única motivación era el dinero que recibiría por su participación. Nadie le advirtió de los peligros. Nadie podía imaginar lo que se avecinaba. Después de varias semanas de preparación, Henry fue llevado a la mesa de operaciones. Su cuerpo estaba cubierto de quemaduras severas, cicatrices profundas que habían marcado su piel, de las cuales ya no quedaba rastro. La piel sintética se aplicó cuidadosamente, capa tras capa, con un procedimiento minucioso que tomó horas. Los avances eran impresionantes, casi hermosos, si no fuera por la sensación de estar manipulando algo demasiado extraño, demasiado alienígena. La piel,
de un tono ligeramente más pálido que la humana, parecía ajustarse al cuerpo de Henry como si fuera una segunda capa, suave, tersa, casi perfecta. Pero algo no estaba bien. No en la piel, ni en los procedimientos, ni en las células. Algo comenzó a suceder después de la implantación del injerto. Al principio fue imperceptible, una pequeña hinchazón en una de las muñecas de Henry, que los científicos atribuyeron al proceso de adaptación. Pero a las pocas horas, la hinchazón creció y algo mucho más siniestro comenzó a ocurrir. Los primeros cambios fueron aparentemente inofensivos. La piel sintética se adaptó de manera inusitada, pero rápidamente los científicos comenzaron a notar que algo extraño estaba sucediendo. La superficie de la piel regenerada de Henry comenzó a cambiar de forma. No solo se regeneraba de una manera que nunca antes habían visto, sino que parecía fundirse, fusionarse, con los objetos a su alrededor. En un principio, la piel comenzó a adherirse al colchón donde Henry yacía, como si fuera una extensión del propio material. Los científicos lo consideraron una reacción inusual, pero justificable, dada la novedad del experimento. Sin embargo, con el paso de las horas, la situación empeoró. Un miembro del equipo, la doctora Clara Hallberg, fue la primera en notar que algo más serio estaba ocurriendo. Mientras observaba a Henry a través de una ventana en la sala de observación, vio como su dedo índice, un dedo que ya estaba completamente cubierto por la piel sintética, se adhería a la superficie metálica de la cama. No solo la piel parecía fusionarse con los objetos, sino que las estructuras subyacentes de su cuerpo comenzaban a cambiar. Los huesos de Henry comenzaron a distorsionarse bajo la piel regenerada. Los músculos se alargaban y encogían, pero no de manera normal, sino como si estuvieran siendo absorbidos por las estructuras circundantes. La piel sintética no solo se pegaba a la cama, sino que también formaba una especie de esqueleto dentro de su cuerpo, fusionándose con las superficies cercanas. La doctora Hallberg intentó alertar a los demás, pero cuando entraron en la sala para examinar a Henry, lo que encontraron fue indescriptible. La piel que había sido cuidadosamente colocada sobre su cuerpo ya no estaba adherida únicamente a su piel original. Henry no era una persona. Era una mezcla, una amalgama. Su brazo derecho se había fundido completamente con la mesa de operaciones, mientras que su otra pierna había quedado atrapada en los tubos de ventilación del techo. De hecho, una de sus costillas estaba fusionada con la estructura metálica del sistema de soporte vital. Los músculos y huesos parecían estar siendo absorbidos por todo lo que tocaban. «Esto no está bien», gritó el Dr. Greb, cuando entró al laboratorio. Su rostro palideció al ver lo que ocurría. Pero fue demasiado tarde. Los tejidos, músculos y huesos de Henry continuaban fusionándose con el entorno. La piel sintética no solo regeneraba, sino que parecía devorar, absorber todo lo que encontraba a su paso. El equipo intentó desconectar los sistemas y separarlo de las estructuras, pero Henry ya no podía moverse. Su rostro estaba distorsionado en un grito de horror, una mueca que se mantenía fija mientras su cuerpo se fundía con el mundo que lo rodeaba. No era humano ya. No era nada. Solo una masa retorcida de carne, huesos y materiales fusionados. Y lo peor de todo, estaba consciente. Durante las horas que siguieron, Henry dejó de ser un ser humano. Su cuerpo entero había sido consumido por la piel sintética, que se había extendido, absorbido y fusionado con todo lo que tocaba. Los médicos, aterrados, lograron finalmente separarlo, pero lo que encontraron fue aún más espantoso, un ser amorfo, sin una forma clara, apenas respirando. Un cúmulo de carne y objetos fusionados en un horror indescriptible. El proyecto de piel sintética no había solo fracasado. Había abierto una puerta a un abismo insondable. Lo que comenzaba como un sueño para salvar vidas se había convertido en una pesadilla de horror absoluto. Y, lo peor de todo, nadie podía deshacer lo que ya se había hecho. ¿Qué había sucedido con Henry? ¿Podrían haberlo evitado? ¿Y si todo el proyecto era solo un preludio de algo mucho más aterrador? Solo el tiempo lo diría, pero ya nada sería igual en el laboratorio de ELG.
El cuerpo de Henry fue trasladado a la sala de autopsias en un intento por comprender lo sucedido. Los científicos, aún atónitos, intentaban racionalizar lo que su propio experimento había desatado. El Dr. Greb estaba convencido de que todo lo ocurrido había sido una anomalía, algo que se podía corregir, pero a medida que profundizaban en el análisis de lo sucedido, la terrible verdad se hacía más evidente. El proyecto no era solo un fracaso, sino un monstruo fuera de control. Los días posteriores al incidente fueron tensos. La doctora Clara Hallberg, ahora llena de dudas, se apartó del equipo. Ella había presenciado el horror que habían creado y sentía un vacío en su interior, como si hubiese sido parte de algo más grande y más terrible de lo que había anticipado. Cada vez que cerraba los ojos, veía la imagen de Henry fusionado con el entorno, su rostro torcido por la desesperación, atrapado en una pesadilla sin fin. La piel sintética, ahora considerada un error irreversible, seguía siendo el centro de atención, pero los científicos se dieron cuenta de que había algo más que no habían notado antes: la rapidez con que se regeneraba. No era simplemente una regeneración pasiva, sino que parecía un proceso agresivo, incontrolable. La piel no solo se fusionaba con los objetos, sino que los objetos también comenzaban a cambiar, a formar parte de la misma estructura. Era como si la piel estuviera buscando una manera de trascender la barrera entre lo biológico y lo artificial. Un segundo voluntario, un hombre llamado Ivan, fue seleccionado para el próximo experimento. Al principio, Ivan se mostró reacio, pero el dinero y la promesa de un futuro mejor le hicieron aceptar. Los procedimientos comenzaron, y esta vez, los científicos tomaron medidas adicionales. En lugar de someter a Ivan al mismo proceso que había sufrido Henry, decidieron modificar la fórmula de la piel sintética. Se centraron en la bioquímica del proceso, buscando estabilizar la regeneración celular para evitar que el mismo desastre se repitiera. Pero lo que no sabían era que su intervención solo haría que el horror creciera. Desde el momento en que la piel sintética fue aplicada sobre el cuerpo de Ivan, comenzaron a ocurrir cosas extrañas. A las pocas horas, los primeros signos de la infección se manifestaron, su piel comenzó a desintegrarse de manera grotesca, pero lo peor fue cuando los objetos a su alrededor comenzaron a transformarse junto a él. La silla sobre la que estaba sentado se fusionó con su torso. El metal se fundió con su piel regenerada de una manera que desafiaba las leyes de la biología. Ivan, incapaz de moverse, gritó. Pero su voz ya no era humana. Era un sonido arrastrado, distorsionado, como si el hombre estuviera perdiendo la capacidad de formar palabras. La doctora Hallberg observó todo esto desde el umbral de la habitación. No podía creer lo que veía. El hombre al que habían creído salvar, ahora estaba siendo devorado por el mismo experimento que lo había llevado allí. La piel sintética ya no estaba simplemente cubriendo su cuerpo. Estaba fusionándose con los cables de los monitores, las tuberías del sistema de ventilación y hasta las paredes del laboratorio. Todo lo que tocaba, todo lo que se encontraba cerca, parecía ser absorbido por esa piel anómala. Ivan ya no era solo una persona atrapada en un experimento fallido, sino una parte viviente del laboratorio. Su cuerpo, parcialmente destruido, parecía estar mutando, transformándose en una amalgama de carne y materiales industriales. Pero no fue hasta que Ivan dejó de moverse que la verdadera magnitud de lo que estaba ocurriendo se hizo evidente. Al principio, el equipo intentó apagar los sistemas, pero no podían. La piel había comenzado a integrarse con los propios circuitos electrónicos del laboratorio, afectando los sistemas de monitoreo y la maquinaria. No solo se trataba de un fallo biológico, sino también de un fallo estructural. El laboratorio entero parecía estar siendo absorbido por el proceso de regeneración. El Dr. Greb, en su desesperación, intentó tomar el control del proceso. Activó los protocolos de desconexión de emergencia, pero no funcionaron. La piel sintética había llegado a un punto en el que los sistemas ya no podían detenerla. Los tubos y cables conectados a Ivan empezaron a penetrar su cuerpo, fusionándose con los músculos y huesos de una manera que no tenía sentido alguno.
La piel, que al principio parecía inerte, comenzó a moverse por sí sola, extendiéndose por todo el laboratorio, abrazando cada rincón de la estructura. En la sala de control, los monitores se apagaron uno por uno. La electricidad comenzó a fluctuar y una sensación de angustia palpable se apoderó de todos. La doctora Olberg, que había sido testigo de los peores horrores, se acercó a uno de los monitores apagados y vio algo que la hizo retroceder. En la pantalla, la imagen mostraba una especie de huella digital en la superficie de la piel sintética, pero lo extraño era que no era humana. Parecía la huella de algo mucho más grande, algo no identificado, una forma que se había filtrado a través del tejido biológico. Aterrada, intentó alertar al resto del equipo, pero algo no estaba bien. Al dar un paso hacia atrás, tropezó con un objeto metálico que, de alguna manera, parecía adherido a su bota. En un instante, la doctora Olberg vio cómo su pierna comenzaba a fusionarse con el metal, como si la piel sintética estuviera absorbiéndola, como si su propio cuerpo estuviera comenzando a convertirse en parte del laboratorio, igual que Ivan. El pánico se desató. Los científicos intentaron escapar, pero el edificio entero parecía estar colapsando sobre ellos. La piel sintética no solo estaba cambiando la biología humana, sino también la propia estructura del entorno. Las paredes se desintegraban en una masa gelatinosa y viscosa. Los pasillos, antes limpios y organizados, ahora se convertían en un laberinto retorcido de carne, metal y plástico. Aquello que una vez fue un centro de investigación había sido completamente absorbido por la piel sintética, transformándose en una pesadilla viviente. Mientras la doctora Olberg luchaba por liberar su pierna, escuchó un sonido proveniente de uno de los pasillos cercanos, el llanto de alguien. No sabía si era un humano, o si era solo un eco distorsionado de lo que quedaba de ellos. Solo podía escuchar un sollozo, un grito que parecía atravesar su alma. La piel, ahora una fuerza completamente independiente, había tomado el control. El laboratorio, los científicos, los sujetos de prueba, todo se había convertido en una sola masa informe. Y lo peor de todo, nadie sabía cómo detenerlo. El tiempo dentro del laboratorio se había distorsionado. Nadie sabía cuántas horas o días habían pasado desde que la piel sintética comenzó a absorber todo lo que tocaba. Las paredes, que alguna vez fueron firmes y estables, ahora parecían pulsar con vida propia. Como si el edificio mismo respirara, expandiéndose y contrayéndose al ritmo de la regeneración. La doctora Clara Hallberg, atrapada en un pequeño rincón del laboratorio, luchaba por mantener la lucidez mientras la piel sintética avanzaba, imparable, hacia el núcleo mismo del centro de investigación. La primera vez que sintió el dolor fue cuando su pierna se fusionó con el suelo. Un ardor indescriptible la recorrió, como si su piel misma estuviera siendo desgarrada y reconstruida al mismo tiempo. Intentó apartarse, pero la piel había crecido más allá de lo que ella podía comprender. Ahora, los cables que antes estaban conectados a los monitores y los sistemas vitales de los sujetos de prueba se extendían por todo el suelo y las paredes, cubriendo cada superficie con una capa viscosa de carne y metal. El rostro de la doctora Olberg se deformó en una mueca de desesperación. Había intentado escapar una y otra vez, pero cada intento la hacía sentir más atrapada, más rodeada por esa masa orgánica y monstruosa que ya no parecía tener límite. Cada vez que trataba de liberarse, las paredes parecían acercarse más, las estructuras se fusionaban entre sí, y lo que alguna vez fue un refugio seguro se había convertido en una cárcel viviente. Pero no estaba sola. En un rincón oscuro, casi oculto por el creciente manto de carne y hueso, vio algo que la paralizó de terror. Ivan, o lo que quedaba de él, estaba allí. Su cuerpo ya no era humano, era una amalgama de carne fusionada con las paredes, los sistemas de ventilación, los tubos de oxígeno que alguna vez lo habían mantenido con vida. Su rostro, si aún se podía llamar rostro, era una máscara grotesca de desesperación y dolor, sus ojos vacíos fijos en ella como si la estuviera observando desde algún lugar lejano, atrapado en su propio cuerpo mutante. La doctora Olberg intentó gritar, pero las palabras se desvanecieron en la masa de piel que la rodeaba.
Algo había cambiado en su interior. El dolor comenzó a invadir su mente, como si sus propios pensamientos fueran invadidos por la regeneración de esa piel. Sentía cómo su cuerpo se adaptaba, como su piel misma intentaba fusionarse con todo lo que tocaba. La línea entre lo humano y lo artificial se desdibujaba aún más, mientras su cerebro luchaba por mantener su identidad. A través del desespero, un pensamiento se filtró en su mente: la piel sintética no solo regeneraba, sino que evolucionaba. Ya no se trataba solo de un experimento fallido, era algo más, algo que nunca habían anticipado. No solo estaba absorbiendo la biología humana, sino que parecía estar evolucionando hacia algo nuevo, un ser consciente, algo que ya no podía ser llamado simplemente piel. Era una entidad viviente, una forma de vida que se alimentaba de lo humano para sobrevivir y crecer. Pero lo peor era la sensación de vacío que se apoderó de ella. Clara ya no sentía que luchaba solo por su supervivencia. Cada vez que pensaba en escapar, una voz interior, oscura y retorcida, le decía que no tenía sentido. Todos, absolutamente todos los que habían participado en el proyecto, ya no existían como seres humanos. Habían sido absorbidos, transformados, fusionados en una red infinita de carne y tecnología. Y ahora, ella también comenzaba a formar parte de eso. La piel que se había implantado en sus cuerpos ya no solo era un injerto, era la raíz misma de su existencia. El Dr. Greb había desaparecido. Ninguno de los científicos restantes había sido capaz de detener el proceso. La piel sintética se había expandido más allá de los límites de la instalación. Ya no quedaba nada que pudiera salvarlos. Las conexiones a los sistemas exteriores habían sido destruidas por completo, pero Clara no sabía si eso era una bendición o una condena. Si el resto del mundo todavía existía, ya no importaba. El laboratorio estaba muerto. La humanidad había sido devorada, transformada en algo extraño y alienígena. Mientras se arrastraba por el suelo, sintiendo su piel fundirse lentamente con la superficie que la rodeaba, Clara tuvo una revelación aterradora. La piel no estaba buscando simplemente replicar lo que había sido. No solo estaba buscando regenerar, sino que estaba buscando evolucionar, perfeccionarse y expandirse. Estaba consumiendo lo humano para convertirse en algo nuevo, algo que ya no necesitaba a los humanos. Los gritos de los otros voluntarios y científicos habían quedado atrás, pero la pesadilla continuaba. Clara comprendió finalmente la verdad que había estado ignorando desde el principio: la piel sintética no era un avance de la ciencia. Era la muerte misma, una muerte que no terminaba nunca. Aquello que habían creado ya no pertenecía a la ciencia ni a la humanidad. Era una nueva forma de vida, un parásito perfecto que había evolucionado al punto de no necesitar de sus creadores. El horror no era solo la transformación física. Era la idea de que ya nada de lo que había sido humano quedaba en ese lugar. Todos los que habían sido tocados por la piel sintética, voluntaria o involuntariamente, ya no existían en forma alguna. Habían sido consumidos por el proyecto. La piel había absorbido no solo sus cuerpos, sino sus almas, sus conciencias. Y ahora, Clara, ella misma, se estaba disolviendo en esa masa informe. Antes de que el proceso la engullera por completo, su última imagen fue de Henry, o lo que quedaba de él, fusionado con las paredes. Su rostro, aún visible, se desvaneció lentamente, como si fuera absorbido por la oscuridad que se había apoderado del laboratorio. Un pensamiento final cruzó por su mente: ¿quién había sido el verdadero monstruo en todo esto? ¿Ellos, los científicos? ¿O era la piel misma, que solo había seguido su naturaleza evolutiva, buscando perfeccionarse a costa de todo lo humano? La piel, ahora total y absolutamente autónoma, siguió su avance. En su expansión infinita, no quedaba espacio para la duda, ni para la esperanza. Solo vacío. Solo una masa informe que había dejado de ser humana para convertirse en algo mucho peor. Algo que no necesitaba explicaciones. Solo continuaba existiendo. Los informes oficiales sobre el proyecto de piel sintética fueron rápidamente clasificados, enterrados en las profundidades de archivos inaccesibles.
Fuentes anónimas sugirieron que un encubrimiento de proporciones gigantescas había tenido lugar, pero nadie se atrevió a hacer preguntas. Los que alguna vez estuvieron involucrados, si es que aún estaban vivos, desaparecieron sin dejar rastro, y las instalaciones fueron selladas. Sin embargo, las historias no murmuradas comenzaron a circular. En algunos rincones oscuros de la red, se hablaba de extraños incidentes en las cercanías del laboratorio, desapariciones, sombras que se movían por la periferia de las cámaras de seguridad que no se podían explicar, y, lo más inquietante de todo, rumores sobre los habitantes de un pequeño pueblo cercano, cuyos miembros parecían haber desaparecido de la faz de la Tierra, dejando solo vestigios de su existencia. Los pocos que se atrevieron a acercarse al antiguo laboratorio y miraron de cerca las paredes destrozadas, las puertas oxidándose por el paso del tiempo, hablaron de una extraña sensación al caminar por el lugar. Decían que no era la presencia de algo paranormal, sino la sensación de estar rodeados de algo vivo. Como si todo, desde los cimientos hasta los escombros, estuviera respirando, esperando. El mundo siguió adelante, ajeno a la abominación que algún día vivió bajo las sombrías instalaciones del proyecto de piel sintética. Pero en las sombras, en los rincones olvidados de la ciencia, el monstruo seguía creciendo, buscando nuevas formas, nuevas vidas para absorber. Y, aunque no existía registro alguno de la desaparición del equipo científico, algunos susurran que tal vez, solo tal vez, no se fueron realmente. Quizá, de alguna manera, se convirtieron en algo más. Algo peor. Y con eso, el vacío continuó, inmutable y en expansión, más allá de cualquier comprensión humana. Esta historia llega a su fin, pero la oscuridad, el misterio, eso nunca termina. Si quieres seguir explorando todo aquello que nos intentan ocultar, dale like y suscríbete para formar parte de esta comunidad. Nos vemos en la próxima historia.